Primero, antes que otra cosa, pues quiero pedir disculpas, uno, por llegar tarde, dos, por el cubrebocas en sí. Sé que para algunas personas es molesto, pero bueno, pues es una disposición gubernamental. Y tres, pues porque yo no lo traigo. Y no lo traigo porque realmente me es muy complicado predicar con el cubrebocas. Entonces, disculpen mi indulgencia. Dicho esto, vamos a orar, vamos a dedicar este tiempo a nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, Rey del Universo, bendecimos tu santo nombre, Señor, y damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Ahora, Señor, te suplicamos que tu Espíritu, Señor, el Espíritu que tú nos has dado, nos enseñe, Señor, y nos guíe a la verdad, nos enseñe acerca de nuestro pecado, Señor, y podamos ver tu luz, Señor, y seguirla. Te suplicamos que en esa perseverancia, Señor, que nos da el Espíritu, podamos también entender tu llamado, saber a qué nos has llamado, Señor. Te suplicamos que el día de hoy hables muy fuertemente en nuestro corazón y te damos gracias por tu amor en nuestro Señor Jesús. Amén. Estaba leyendo un libro en estos días, un libro que se llama, y si creo que la hermana Isabel se me ha traído, se llama Abundancia de Vida o La Vida Abundante, algo así. No es Vida Abundante, es un color verde. Bueno, el punto es que en el prefacio trae una estadística muy interesante. Ya ve que existen estadísticas en esta vida pues para todo, ¿no? O sea, a quién le gustan los gansitos, a quién le gustan los chocorroles, y por ejemplo. Ya ve que ahora los chocorroles ya no son de mermelada de fresa, ya son de mermelada de piña. Yo no sé por qué hicieron eso, pero bueno. Algo semejante, estaban haciendo una encuesta acerca de la iglesia cristiana, ¿no? Estaban diciendo que en Estados Unidos, particularmente todos aquellos que se declaran cristianos o nacidos de nuevo, es una diferenciación, luego se hace, muchos de ellos tienen una vida totalmente común. Es decir, decía que el 26.000 jóvenes que habían declarado en la encuesta que de alguna manera ellos habían nacido de nuevo, pues de esos 26,000, más o menos como el 80% no tenían conflicto con tener alguna relación sexual antes del matrimonio, ¿no? Por mencionar algo. De la misma forma, un muy alto porcentaje de esos hombres o personas que habían declarado haber nacido de nuevo, renacidos, como luego a veces se le conoce, pues ellos tenían bastante más conflicto con tener un pariente o un vecino afroamericano que uno no. Entonces, de alguna forma, lo que trataba de decir es de que sí, efectivamente, muchos de esos que habían nacido de nuevo, pues eran tan injustos como cualquier otra persona, o eran oralmente no sensibles a ciertas cosas, simple y sencillamente porque así eran. Entonces, un poco la tesis de este libro decía, bueno, es que ciertamente muchos de esos que dicen que son nacidos de nuevo, pues no lo son. Entonces, aquí el punto es de que ellos, de alguna manera, establecían que habían nacido de nuevo, pues porque en una campaña, de alguna manera, habían levantado la mano, o finalmente ellos, según al parecer, habían sido una fórmula, es decir, una oración o algo así, y ellos, de alguna manera, habían nacido de nuevo. Sin embargo, y esta es la centralidad de lo que yo quiero argumentar el día de hoy, no existía un cambio considerable en sus vidas, ¿no? Entonces aquí nosotros ya podemos hilar un poquito la idea de lo que queremos hablar en esta mañana. ¿Es posible que nosotros seamos nacidos de nuevo y no haya ningún cambio en nuestra vida? ¿Es posible que nosotros seamos nacidos de nuevo y amemos al mundo? Esa es la pregunta. Vamos a la primera carta de San Juan Apóstol, y todos estos 5 capítulos de esta carta están de alguna forma dedicados a la contestación de estas preguntas. Primera carta de Juan, que está justo después de segunda de Pedro y justo antes de segunda de Juan. Ahí está la primera de Juan. Digo, para que se ubique, más o menos la página es la 904, entonces ahí vamos, ¿no? Comienza con un prólogo muy interesante. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. 1 Juan capítulo 1 versículo 2.
y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿De quién está hablando aquí el apóstol? De los apóstoles está hablando. ¿Por qué? Porque ¿quiénes lo vieron? ¿Quiénes compartieron con él buena parte de su vida? Ellos, ¿no? ¿Quiénes palparon al verbo de vida resucitado? Ellos, ¿no? Entonces aquí de alguna forma él está invocando lo que se llama un principio de autoridad. Es decir, el que les escribe tiene la autoridad de lo que va a decir. ¿Por qué? Porque fue un testigo ocular. Porque él fue llamado por el Hijo de Dios personalmente. Él convivió con el Hijo de Dios. Y no solamente eso, sino que él lo vio morir. Y adicionalmente que lo vio resucitado. Entonces por esa autoridad apostólica, dice versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, nosotros formamos una comunidad, y esa comunidad en principio sería ¿con quién? Con los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles están anunciando el Evangelio. Dice, y esa comunión que tenemos entre creyentes es más poderosa. ¿Por qué? Porque al final nuestra comunión es ¿con quién? Con Dios el Padre, con Dios el Hijo. Ahora, esta carta tiene un propósito muy importante. Dice, estas cosas os escribimos, ¿quiénes? Los apóstoles. ¿Quiénes más? La inspiración de Dios sobre nosotros, dice, ¿para que qué? Para que vuestro gozo sea como cumplido o completo. De hecho, me gusta más la traducción de completud. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo aquí, ustedes son creyentes. Al parecer en la iglesia se habían metido doctrinas falsas, y de alguna forma muchos de ellos estaban vacilando en, bueno, ¿seré salvo o no seré salvo? Bueno, ¿perderé la salvación o no perderé la salvación? ¿Qué evidencias hay de que yo soy salvo en mi vida? Entonces dice el apóstol, lo que nosotros, la inspiración de Dios que yo tengo como apóstol, me indica que yo les escriba esta carta, ¿para que qué? Para que vuestro gozo sea cumplido, completo, total. Que no haya dudas, que no haya vacilaciones, que ustedes anden en el camino, en la luz de nuestro Señor Jesús, ¿con cómo? Con gozo. Ahora, no estamos hablando con una felicidad superficial, es decir, bueno, hoy estoy feliz. ¿Por qué? Pues por muchas cosas, ¿no? Porque me amanecí y realmente pues estoy sano, tengo el sol, la lozanía del viento. No, estamos hablando de un gozo que Dios lo da sobrenaturalmente, y ese gozo es más allá del gozo. Es un gozo que hace casi reventar el alma. De eso estamos hablando. Ahora dice, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Quién le reveló este mensaje? Dios personalmente. ¿A quién? A Juan. Dice, Dios es luz, Dios es bueno, Dios es bondad, no hay ninguna sombra en él. Dice, y si decimos todos nosotros, quienes, los creyentes, que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos. ¿Y qué? No practicamos de verdad. Una evidencia de que nosotros somos creyentes es que andamos en la luz. O sea, no se puede dar el caso de que un creyente de alguna manera vacile. Es decir, ¿quién es la luz? Dios. ¿Necesitas otra fuente de luz? No. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué nosotros buscamos a veces en cosas como la meditación, por ejemplo? No la meditación de la palabra de Dios, la meditación trascendental, por ejemplo. ¿Acaso nosotros necesitamos otra fuente de luz? No. Si dice muy claramente el apóstol por inspiración divina, si ustedes andan en la luz, pero adicionalmente dicen que andan en la luz, pero luego andan en tinieblas, ¿ustedes qué son? Mentirosos. Eso quiere decir que si son mentirosos, por lo tanto, no andan en la luz. ¿Se da cuenta? Lo dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este versículo normalmente es mal interpretado, porque se piensa que la comunión es unos con otros, es decir, entre seres humanos. Y no, lo que está hablando aquí es comunión entre quién y quién, entre Dios y nosotros como comunidad. Dice que los creyentes tienen dos cosas claras y muy claras. Una es, tienen una comunión con el Padre, y después ellos han sido lavados por la sangre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es decir, un creyente no puede tener otro camino para la comunión con Dios si no es ¿quién?
Es Cristo, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que purificó nuestras almas, la que nos posibilita tener comunión con ¿quién? Con el Padre. Fíjense que aquí está excluyendo cualquier otro camino, es decir, una buena vida, una vida moralmente aceptable, o quizás mucho conocimiento de la palabra de Dios, o quizás no está hablando de eso. Dice que una persona, nuestro Señor Jesucristo, nos posibilita, y solamente Él nos posibilita, de que podamos tener comunión con Dios el Padre. Solamente Jesús de alguna forma lo dijo de esa misma manera. Dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy ¿qué? La vida. Adicionalmente mete un cuantificador existencial. Nadie, absolutamente nadie puede ir al Padre si no es a través de ¿quién? De mí. ¿Hay otro camino? No. ¿El camino que usted mismo se labra en la vida es un camino válido? Tampoco. Hay un solo camino. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, en el griego se escucha mejor que lo que se escucha en castellano. Aquí el punto es lo siguiente. Dice: bueno, ya vimos que los que son creyentes andan siempre en la luz. Y adicionalmente han sido purificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto quiere decir que el creyente no peca? No. Por supuesto que no. Es exactamente lo que estoy diciendo. Si nosotros como creyentes decimos que no tenemos pecado, tampoco es cierto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿El creyente peca? Por supuesto que peca. Sin embargo, el Señor le da convicción de pecado y viene el versículo 9. Entonces, si nosotros como creyentes confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El creyente tiene una fuerte convicción también ¿de qué? De pecado. Y esa fuerte convicción de pecado, ¿quién se la da? El Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Versículo 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, hay tal suerte de un hombre que sea impúlito y totalmente sin mancha. No es el caso. Digo, no es el caso que nuestro Señor Jesús vino a morir por nosotros, en sustitución de nosotros. Es decir, si hubiera habido uno solo de nosotros que se hubiera desviado, por ese uno solo, Él hubiera muerto. Así es el amor de Dios. Y ya después viene el capítulo 2, que es muy interesante. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que ¿qué? Para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí viene un segundo propósito. La carta tiene el propósito de animarnos ¿a qué? A no pecar. A no pecar. A de alguna forma elegir amar a quién? A Dios, totalmente. Ahora, sin embargo, dice: si alguno hubiere pecado, de cualquier forma tenemos abogado ¿con quién? Con Dios. ¿Y quién es ese abogado? Jesús Jesucristo. Es decir, su ministerio para con nosotros los creyentes es de ¿qué? De abogacía, de una forma. Y de alguna manera nosotros podemos ir a Él. Y Él nos puede perdonar. Versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bueno, este versículo también luego llega a ser muy polémico. Está el ala de los calvinistas, que de alguna forma creen que bueno, hay cierto fundamento bíblico en lo que ellos creen, que la expresión de nuestro Señor Jesucristo es limitada y que solamente murió por algún grupo de personas. Bueno, este versículo de alguna forma dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos. Sin embargo, eso no quiere decir que todos van a ser salvos. No lo quiere decir. De alguna forma, el que nuestro Señor Jesucristo haya muerto por toda la humanidad cimenta las bases legales para los que también haya juicio para aquellos que no reciben a nuestro Señor Jesús como su Salvador. Es decir, el Evangelio es, como lo he dicho, es de varias maneras. Es decir, el Evangelio para algunos es una buena noticia, para los que se salvan. Pero el Evangelio para otros es una mala noticia. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Para los que se pierden es juicio. Para los que se salvan es gozo. Para los que se pierden es condenación total. Para los que se salvan es esperanza.
¿Se da cuenta? Y dice, y en esto sabemos nosotros que le conocemos, ¿sí que? Si guardamos sus mandamientos. Y aquí ya comenzamos con ciertos detalles. Otra evidencia de aquellos que han nacido nuevo, que son creyentes, son aquellos que ¿qué? Que obedecen su palabra, que guardan su palabra. Como lo hemos dicho, aquí hay ciertas cosas interesantes. De alguna forma, lo que está diciendo aquí el apóstol Juan, y lo va a desarrollar un poquito más adelante, es que todos aquellos que conocen a Dios, indefectiblemente, ¿qué sucede con ellos? Aman a Dios. No puede existir tal suerte de un creyente que no ame a Dios. Es un contrasentido, totalmente. No puede ser que yo como creyente diga, no, yo no amo a Dios. O sea, eso no puede ser. Y por lo tanto ese amor nos impele ¿a qué? A obedecer a Dios. A obedecer a Dios. Dice, y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Bueno, aquí el punto es el siguiente. No puede existir tal cosa como un hombre creyente que no obedece los mandamientos de Dios. ¿Cuál sería el sentido de Dios de salvarnos si nosotros no obedeceríamos sus mandamientos? No hay tal cosa. Vuelvo a lo mismo, es un contrasentido. La ley de Dios se tiene que cumplir, hermanos. O sea, el no matarás sigue siendo válido para creyentes y para no creyentes. Porque luego también existe la otra corriente que, bueno, como somos salvos por gracia, no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley no quiere decir básicamente que nosotros no estamos en la condenación de la ley. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros no debamos de cumplir la ley. La ley se tiene que cumplir, hermanos. Sin embargo, la ley se puede resumir en dos cosas. Uno es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres. Y la segunda es amar a tu prójimo como te amas a ti mismo, ¿no? Ese amor no puede generarse solamente, no es nativo, no es natural. No es natural en una naturaleza caída como la de nosotros. Entonces, si no es natural en una naturaleza como caída como nosotros naturalmente no podemos amar a Dios. Viene entonces la regeneración por medio del Espíritu Santo, la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno de los frutos es ¿qué? Amor. Ese amor que se genera milagrosamente en nuestras almas se proyecta hacia la persona de ¿quién? De Dios. Y a medida que nuestra fe va creciendo, el amor por Dios va sucediendo, acrecentándose. Entonces se puede dar el sentido de la obediencia. Existe también otro dicho muy cristiano, muy entre las iglesias, que yo lo he escuchado 1000 veces aún en predicaciones, que dice que tú obedeces a Dios, luego tus sentimientos se van a armonizar con lo que... Eso tampoco, esa es una falacia total. O sea, no puede ser la suerte de que yo obedezco a Dios mientras yo siento resentimiento contra Él. No es así. El sentido de la obediencia de Dios tiene que ver con gozo, tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con emociones, tiene que ver con intelecto. Y si no existe esa devoción hacia la persona de Dios, déjeme decirle que no está obedeciendo a Dios. Si nosotros no hacemos esas cosas con una profunda devoción a la persona de Dios, con un profundo amor, nosotros no estamos obedeciendo a Dios y la ley la estamos quebrando. Lo mismo sucede, si yo no amo a mi prójimo con el amor que el Señor me ha dado a mí, pues no lo estoy amando. Y sigue diciendo, pero el que guarda su palabra es el amor de Dios, digo verdaderamente el amor de Dios sea que perfeccionado. Por eso sabemos que estamos con ¿quién? Un verdadero creyente va perfeccionando su amor hacia con ¿quién? Hacia con el Padre. Un verdadero creyente va perfeccionando, acrecentando su amor hacia ¿quién? Hacia Dios. Ahora dice, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Debe de andar como Él anduvo. Ahora, ¿y cómo es que anduvo nuestro Señor Jesús? Es una buena pregunta. Porque luego, también que es una frase muy cristiana, bueno, ¿qué haría Jesús en este momento? O bueno, no sé. Bueno, vamos a ver qué pasos daba nuestro Señor Jesús. Vamos a Juan capítulo 17, ponga su dedo ahí. De hecho, me voy a poner la hoja.
Juan capítulo 17. Juan capítulo 14, 15, 16 y 17 es una plática muy íntima que tiene nuestro Señor Jesús con sus discípulos en la última cena. Y la conclusión evidentemente es el capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que me has amado, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cuáles son los pasos de nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesús amaba de una forma perfecta ¿a quién? A Dios el Padre. Si usted quiere andar como Él anduvo, usted tiene que amar como a Dios el Padre. Perfectamente. ¿Se da cuenta? Si usted quiere andar como Jesús anduvo, usted tiene que amar a Dios perfectamente. Y luego, bueno, ¿qué es esto de amar a Dios perfectamente? Todos los seres humanos en general somos seres de pasiones, de deseos, y muchas veces esos deseos y esas pasiones son superiores al amor que nosotros podemos tener por Dios. Y es una realidad objetiva. ¿Qué quiero decir? Ejemplo: ando con una novia inconversa, pero pues es que la chamaca tiene muchos dones, es muy inteligente, está muy guapa, todos los beneficios, y es una buena muchacha de buena familia. Bueno, pero ¿qué te dice Dios? ¿A quién tienes que amar más? ¿A tu novia inconversa o a Dios? Y el mandamiento de Dios es claro. Bueno, si tú eres creyente, el Espíritu Santo te va a redarguir de pecado y te va a decir: ella no es creyente. Bueno, es que no es creyente, pero no es creyente. Y si ella se convirtiera, sería una buena sierva del Señor. No es creyente. Punto. Si tú amas perfectamente a Dios, ¿qué es lo que sucedería? Cortarías. Y en eso habría ¿qué? Gozo. Digo, por citar un ejemplo. Ahora, Juan 15:10 dice, no, si quieres lo busco y lo leo, esta palabra de la vida verdadera dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en ¿qué? En su amor. Nuestro Señor Jesús ama perfectamente a Dios, y adicionalmente, ¿qué sucede? Por consecuencia, obedece sus mandatos. Obedece sus mandatos. Bueno, es que yo pues me dedico a... soy falluquero, pues. Me dedico a importar con ciertas regalías cosas que son inadecuadas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Obedecerle. El Señor dijo que obedeciéramos a nuestras autoridades, nos guste o no. ¿Sí o no? Dice, ¿y cómo? Bueno, el cubrebocas es una señal de obediencia a nuestras autoridades, pero aquí el punto es, Él no está diciendo que las autoridades sean buenas o malas, ¿no? Simple y sencillamente el Señor te dice: obedécelas. Y obedécelas no porque sean buenas o malas, sino ¿por qué? Porque es una señal de amor ¿a quién? A Dios. Y uno puede decir: bueno, pues es que ya, qué complejidad, ¿no? Pues sí, así son las cosas. Y yo no puedo decir otra cosa que sea así, ¿no? Adicionalmente, fíjense lo que dice 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto y seáis así mis discípulos. Nuestro Señor Jesús, ¿qué hacía en su andar diario? Glorificaba a Dios, llevaba fruto. Ahora, aquí fruto no quiere decir que usted gane muchas almas, no es el contexto. Aquí fruto quiere decir que usted reproduzca el carácter de Cristo en usted. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No está hablando de ganar almas para Cristo, está hablando de ¿qué? Cualidades de carácter. Amor, gozo, paz,
Y muchas veces lo que no tenemos es paz, digo, y eso me incluye también a mí. Luego a veces llegan las tribulaciones de la vida y nos enojamos, y luego también nos enojamos con Dios, ¿no? Un creyente lleva mucho fruto y así glorifica. Entonces hemos visto tres cosas que nuestro Señor Jesús hacía, y hacía cotidianamente, día a día. 1, amaba perfectamente a Dios. 2, guardaba sus mandamientos. 3, glorificaba a nuestro Señor Jesús. 4, llevaba mucho fruto. Cuando el apóstol Juan dice que nosotros andemos como Él anduvo o sigamos sus pasos, pues quiere decir lo mismo exactamente. Que usted ame perfectamente a Dios, que usted y yo guardemos los mandamientos de Dios, que usted y yo glorifiquemos a Dios en todas las cosas que hacemos, y que adicionalmente usted y yo llevemos mucho ¿qué? Fruto. Y eso de llevar mucho fruto quiere decir que el Espíritu Santo lo esté cambiando constantemente a usted. Constantemente a usted. Si no existe tal cosa como un fruto del Espíritu Santo en su alma, si usted nunca ha desarrollado el fruto del Espíritu Santo en su alma, ¿somos creyentes? Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Es decir, usted tiene más claridad, usted ve la gloria de Dios y usted percibe el mundo como el Señor lo percibe. Y dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué sucede? Está en tinieblas. Está hablando no a su hermano carnal, está hablando a su hermano de fe. No puede ser tal cosa como que un creyente odie a los hermanos de la iglesia. Es un contrasentido. ¿Por qué? Porque si uno ama al que engendra, se ama a los engendrados también, ¿no? Y ese es el mismo sentido de pensamiento que tiene el apóstol Juan. Es decir, los creyentes aman ¿a quiénes? A otros creyentes. Hace algunos años fuimos a visitar a la familia de Diana en Estados Unidos, y fuimos a la casa de una de sus primas, y tienen en el juego una alberca. Entonces yo me senté. Yo no soy muy hábil en las aguas, yo soy más bien una entidad terrestre. Entonces me senté en la orilla de la alberca, y había una señora a un lado mío. Una señora ya era grande, pues unos 60 y tantos años, ¿no? Pero la conexión espiritual es la conexión espiritual. Había algo que me impulsaba a hablar a la señora, pues yo le hablé a la señora. Pues resulta ser que la señora era iraquí, era del Kurdistán, era creyente, hermano. ¿Cómo es que mi alma supo? ¿Cómo es que yo no lo supe? O sea, el Espíritu Santo nos acercó, pues, ¿no? Entonces llega Jonathan y me pregunta: ¿y por qué hablas con esa mujer? Fue ocasión para decirle que nosotros estamos en una comunidad mucho más grande de lo que nosotros podemos percibir. O sea, hay creyentes en todo el mundo, y el Espíritu nos une, hermanos, y el Espíritu nos impele a amar a otros hermanos, aunque nosotros no nos conozcamos. ¿Se da cuenta? No puede existir tal cosa como que yo odie a mi hermano. Y si existen esas diferencias, hermanos, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por su sacrificio, se tienen que arreglar. No puede existir conflictos prolongados entre hermanos. Eso no es bíblico, hermanos. Si usted ama al Señor, si usted glorifica al Señor, esos conflictos se tienen que confrontar y se tienen que arreglar. ¿Por qué? Por amor, por el amor que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu. Y continúa, dice: el que ama a su hermano permanece a la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que lo aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y luego vienen unas exhortaciones, porque dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Dice: y a vosotros, padres, porque conocéis el que antes del principio. Y viene una disertación, y el punto culminante de lo que quiero decir es lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué sucede con él? No es en él. Santiago 4:4 lo pone de otra manera:
¿No sabéis que la amistad con el mundo es qué? Enemistad con Dios. Es la misma idea. Un creyente, hermanos, un creyente no ama al mundo. Ahora, usted puede decir, bueno, pero Dios amó al mundo. Cuando dice en Romanos que de tal manera amó Dios al mundo, mas Dios muestra su amor para nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Juan, mas Dios muestra su amor para con el mundo. No está hablando de los valores, de la esencia, de lo que nosotros creemos, está hablando de los humanos. Aquí no está hablando de eso. ¿De qué está hablando? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, fíjese, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿y qué más? Y la vanagloria de la vida, o la superficialidad de la vida, o una vida prepotente, ostentosa, vanagloriosa, dice, no proviene del Padre, sino de ¿quién? Del mundo. Normalmente en las iglesias cristianas y más en las fundamentalistas luego aparecen dos grupos, y eso lo digo yo por el grupo de jóvenes en el cual yo me desarrollo, ¿no? Están el grupo de los espirituales. ¿Cuál es la definición de los espirituales? ¿Quién sabe? Y el mundo de los carnales, que están en el mundo mundial. ¿Tampoco no? ¿Y quiénes son unos y quiénes son otros? Los espirituales son los que iban al sábado a la reunión de jóvenes y hacían su devocional y hacían quién sabe qué tantas cosas y estaban en todas las actividades y quién sabe. Pero los del otro lado son los muchachos que iban a la iglesia de todos modos, pero bueno, a veces iban o a veces no iban a la reunión de jóvenes, o se iban al cine, o peor aún, pues iban de antro, se iban con los amigos. ¿Es así como nosotros definimos la espiritualidad, hermanos? Le voy a contar una historia verdadera, porque esa me pasó a mí. Entonces, y es importante, pues porque de alguna forma determina lo que le estoy diciendo. Cuando un servidor recibió a nuestro Señor Jesucristo, pues era muy joven. Todavía sigo siendo joven, pero era más joven. Sin embargo, yo por, no sé, naturaleza, siempre fui un niño un poquito precoz. Mi hermana está ahí y sabrá que pues, las muchachas me empezaron a gustar desde muy chiquito. El punto es que ya ha llegado, quizás, no, es que es relevante, Tiernas está riendo en ese momento, pero es relevante por lo siguiente. Llega un punto, a los algunos años, antes de ser creyente, que yo ya no veía con normalidad a las muchachas, hermanos. O sea, ya llegaba a ser miradas licenciosas, o sea, la verdad. Voy a contar esto también y con la anuencia de mi padre. Mis padres en esa época pues no se llevaban muy bien. Había pleitos desde el punto de vista más allá de lo normal. Y esa era mi perspectiva, quizás no es así. En 1980, ya dije mi edad, ¿verdad? En 1980, nuestro Señor Jesucristo rescata a mis padres. El cambio en la vida de mis papás fue radical. Nos empezaron a llevar a la iglesia. Entonces uno podría decir, no, 30 años, pero ves el cambio que hay en tus padres y como que dices, hay algo de verdad en esto que me están diciendo. La hermana Landis, que era la esposa del pastor en ese momento en la escuela dominical, los 2 primeros domingos predica el evangelio y a mí me quedó totalmente claro. Me quedaba totalmente claro que yo no era salvo. Me quedaba totalmente clara la necesidad de mi salvación. Me quedaba totalmente claro las implicaciones de ello. Y yo dije, no, pues yo estoy muy joven, me voy a perder de tantas cosas en esta vida, mejor no, me espero a que sea un poquito mayor. Pasaron meses, se fueron convirtiendo en mi casa y el último que se convirtió fui yo. Un mes de octubre, un día que cayó una tormenta increíble en Guadalajara, ese día. Hermanos, el cambio producido en mí, que yo lo percibí inclusive, fue total. Comencé a tener un gozo, de esos gozos que explota el alma, ¿no? De esas veces que le dices a Dios, ya no más porque ya no me cabe. Y había una devoción, un sentido de devoción en mi vida. Y devoción quiere decir orar a cada momento, Señor, es que pues, te amo y te amo más. Pues. Y una profunda necesidad de la palabra de Dios.
¿Y sabe qué es lo que pasó con ese amor, hermanos? De tener miradas licenciosas con las muchachas, pasé a poderlas ver con pureza, hermanos. Los muchachos, yo ya estaba en la secundaria, había, usted sabe, el despertar de los muchachos, llevaban sus revistas y todo esto, y a mí evidentemente me exponían a ese tipo de cosas, pero yo decía que no, y no decía yo porque simple y sencillamente porque yo amaba a Dios más que eso. Entonces, en ese amor, la obediencia se hizo como natural. Tiempo después, poquito antes de entrar a la prepa, mi mirada se desvió. Ahora, eso no quiere decir, jóvenes, y escúchenlo bien, que yo me fui de antro, no, o que yo me hice una nueva conversa, tampoco. No necesitas hacer cosas moralmente aparatosas para que tu mirada se desvíe. ¿Se da cuenta? No necesita tu vida ser un desastre, moralmente hablando, para que tu mirada esté perdida. Desvié mi mirada, asistí a la iglesia, amaba a Dios, pero no de la misma manera. Los valores del mundo empezaron a ser carne en mi vida. Por supuesto que sí. Quizás yo sí tenía mis frenos, evidentemente estaba la persona de Dios y había muchas cosas que yo sí decía que no, evidentemente por eso, por esa convicción de pecado que el Espíritu Santo. Sin embargo, poco tiempo después vinieron unos hermanos a la iglesia y esos hermanos comenzaron con hábitos cristianos, con ese tipo de cosas. ¿Era yo más espiritual por eso? Y la respuesta es no. Empecé a ir al grupo de jóvenes, sí. Hacía mi devocional con regularidad. ¿Hablaba a otros de Cristo? Sí. Pero no había devoción, hermanos. Aparentemente yo obedecía a Dios, pero no existía gozo en mi alma. ¿Sabe qué sucedió 3 años después? 2 años después. El que habla entra en una crisis nerviosa, no puede dormir por unos 2 meses más o menos, ni una noche, y bajé como 15 kilos. ¿Por qué? Porque eso se llama legalismo. Tratar de reproducir una vida espiritual en donde no lo hay, con fundamentos equivocados. Tratar de ser una inspiración para los demás cuando no lo eres. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que sucede después? Pues te regresas a lo básico. Te regresas a lo básico. ¿A qué? A la devoción por Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Lo siguiente. ¿Es malo tener un novio o una novia inconversa? ¿Eso es amar al mundo? Pongámonos por el filtro. ¿Cuáles son tus deseos hoy mismo? ¿Qué deseos quieres satisfacer? ¿Los de tu carne? ¿Lo haces porque te sientes solito? ¿O los deseos de los ojos? Bueno, pues es que el muchacho está como artista de telenovela. Esos son los valores que uno debe tener para escoger una pareja. O la vanagloria de la vida, es que saben que tiene mucho dinero, me va a dar un estatus de vida, pues como el que yo me merezco. ¿Se dan cuenta? Pensar de esa manera es pensar como el mundo lo hace. El trabajo, ¿qué tal? Ese es el trabajo de mis sueños. ¿Con qué objetivo? Satisfacer la vanagloria de tu vida, un estatus de vida. Bueno, pero en ese trabajo tienes que trabajar 28 horas. ¿Con qué objetivo? ¿Qué vas a ganar? ¿En ese trabajo puedes glorificar a Dios? Pues sí, sirviendo copa y copa, por supuesto que yo testifico, les pongo o sea, por favor. Pero aquí el punto, hermanos, es que no solamente esas cosas, evidentemente,
socialmente reprobadas, es parte de la mente del mundo. ¿Qué tal los ministerios? No tiene idea de cuántos ministros yo conozco, muchachos que han salido de institutos bíblicos, que se dedican al ministerio para lograr un estatus, una vocación. Yo quiero ser pastor, no porque el pastor tiene un estatus, tampoco no. O soy misionero, porque eso es estatus espiritual. La vanagloria de la vida, los deseos de tus ojos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Se da cuenta? La carnalidad es algo que está ahí patente en todos nosotros y se manifiesta de diferentes maneras. Algunos pueden ser más evidentes, otros pueden estar más por encima. Pero es lo mismo. El punto de nuestro Señor Jesucristo con los fariseos y los publicanos era exactamente lo que yo le estoy diciendo. Los publicanos, pues sí, andaban de fiesta, cobraban impuestos, hacían fiestonones y corría vino y mujeres y todo esto. Pecadores. Pero ¿qué tal los fariseos? Siempre estaban en el templo y hacían sacrificios y estaban en las sinagogas. ¿En qué condición estaban unos y otros? Los dos estaban perdidos, totalmente perdidos. ¿Se dan cuenta? El punto con los fariseos de los Señor Jesucristo no es que ellos estuvieran equivocados doctrinalmente. Por eso decía, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. El punto de los fariseos es de que ellos moralmente estaban en el tope de la sociedad y aún así no les alcanzaba. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que usted quiere como creyente? Si usted es creyente, el Espíritu lo va a impeler a amar a Dios sobre todas las cosas, a amar a su prójimo y a glorificar a Dios en todas las cosas que usted hace. Amar al mundo, sus valores, pues tiene que ver con esto, con que usted desee satisfacer los deseos de su carne, los deseos de sus ojos o la vanagloria de su vida. Cuando Satanás estaba de alguna manera intentando tentar a nuestro Señor Jesús, básicamente estas tres áreas son las que ocurren. Recuerda, ¿no? Tienes hambre, convierte Entonces, ¿qué dijo nuestro Señor Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca. Entonces luego dice que lo llevó a un pináculo muy alto. ¿Y qué le dijo? Le mostró todos los reinos. Todo esto te daré, deseos de los ojos, sí que postrado me adorarás. Y luego, ¿qué más le dijo? Échate del pináculo del templo. Y hasta, bueno, para citar la palabra, ¿no? Pues tus ángeles se van a tomar, ¿no? Para la gloria del ángel. Y usted puede actuar ministerialmente con una mentalidad mundana, mundana. Hermanos, ya para terminar, nadie más nos conoce mejor que nosotros mismos. Cuando usted se levanta y se ve al espejo, ahí está viendo. Si usted es creyente, usted debe de cultivar esa devoción por Dios, totalmente, todos los días. Pero si usted es creyente y el Señor le dice, tienes que cortar esa relación, ese trabajo, etcétera, 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 ¿usted qué le puede hacer? Hacerlo. Si usted quiere vivir una vida en donde su gozo sea cumplido, completo, lo va a hacer. Y lo va a hacer naturalmente porque hay ese gozo en su corazón. Sin embargo, si usted dice que es creyente, pero el mundo la atrae totalmente, y es más, se encuentra gravoso ser cristiano, oye hermano, pues es que usted me pide algo que yo no puedo hacer, pues probablemente es que no sea creyente. Si usted no es creyente, arrepiéntase y crea. El Señor lo va a transformar, el Señor lo va a regenerar,
Y el Señor le va a dar un amor más allá de lo que nosotros podemos entender por Él. Pero si usted es creyente, tiene que aceptar, como lo vimos la semana pasada, los riesgos. Arriesgarse a amar a Dios, arriesgarse a creerle a Dios, arriesgarse a obedecer a Dios, arriesgarse a seguir los tiempos de Dios. ¿Qué es lo que usted va a hacer esta semana? ¿Qué es lo que va a hacer el día de hoy? Escuchen la voz del Espíritu, obedezcan. Vamos a ver. Señor, te damos tantas gracias por este día, y ahora, Señor, te suplico que tu palabra haga carne en nuestras almas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos expone, Señor, contra la verdad de quién eres tú, qué es lo que tú deseas, Señor, en nuestras vidas, y finalmente, Señor, qué es la respuesta que tú deseas de nosotros. Ahora, Señor, te suplico por el Espíritu Santo, nos aleluya de pecado, de justicia y de juicio, y que nosotros podamos ver tu luz, Señor, y seguirla. Te damos gracias por tu amor. Amén, Jesús.